Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a las charlas del Aula de la Energía. Antes de comenzar, me gustaría pedirles, por favor, que pusieran sus teléfonos en modo silencio o los apaguen por respeto al ponente. Bueno, antes de comenzar también me gustaría agradecer, como hacemos siempre, primero al Ateneo de Santander, que nos recibe en estas magníficas instalaciones, a Viesgo, que con su mecenazgo, ¿no?, de la Cátedra de Energía Viesgo hace posible que podamos tener a ponentes de calidad, a ponentes de prestigio y que podamos abordar este tipo de temáticas. Por supuesto, al ponente de esta tarde, a Daniel Díez García, que luego presentará a mi compañero Pablo brevemente. Al equipo de la cátedra que nos ayuda a sacar adelante pues, todo este trabajo, a que las charlas estén disponibles en la página web, que les invito ya de nuevo a que visiten, donde pueden ver las charlas anteriores. Y por supuesto a todos ustedes que con su asistencia, pues ya digo, nos animan a seguir desarrollando actividades, ¿no? Bueno, la charla de esta tarde es una charla, digamos, un poco distinta o aparentemente con una vamos a decir, con una temática más transversal a lo que suelen ser los contenidos más explícitamente energéticos que solemos traer siempre. En este caso, el ponente nos hablará de blockchain y del papel que está jugando esta tecnología, ¿no?, en el mundo de la energía. Yo tengo mucha curiosidad porque debo reconocer que es una tecnología que, a pesar de que cada vez escuchamos con mayor frecuencia no solo el concepto de blockchain como concepto de notario, sino el concepto de las criptomonedas, ¿no?, que subyacen también, pues es vamos a decir, una tecnología que es muy prometedora o que lleva un tiempo siendo muy prometedora. Pero por focalizar en el mundo de la energía, sí me gustaría comentar, y luego seguramente el ponente nos hará algunas observaciones, que hace poco leía que con todo este tema de la minería de datos necesaria, ¿no?, para desarrollar estas tecnologías, se está produciendo un efecto bastante sorprendente, que es la necesidad o el consumo energético realmente creciente que requieren estas tecnologías, ¿no? Hace poco se decía que algún experto, ¿no?, indicaba que una transacción de Bitcoin requería del orden de 200 kilovatios hora para completarse, ¿no? De manera que en términos absolutos y con un crecimiento casi, yo leía por alguna parte, del 25% anual, ahora mismo se estima que todo el movimiento relacionado con la minería, ¿no?, de datos asociada a esta tecnología supone, por ejemplo, a nivel mundial el 16% de la energía que consume España en un año, ¿no? O sea, estamos hablando de una tecnología que es muy intensiva en cómputo y por lo tanto es muy intensiva en necesidades computacionales y por lo tanto en necesidades energéticas. Luego, sí parece que puede haber un debate respecto a que si esta tecnología llega a desarrollarse, habrá que replantear qué recursos informáticos y de qué manera tenemos que movilizarlos. Pero bueno, con la llegada de la computación cuántica y otra serie vamos a decir, de nuevas soluciones, es muy probable que los requerimientos energéticos en términos de coste computacional y coste energético pues vayan también variando sustancialmente, ¿no? Bueno, pues yo un poco con todos estos argumentos y un poco por hacer esa conexión entre lo que es el mundo energético y el mundo de la tecnología blockchain, pues yo ya no añado nada más y cedo la palabra a mi compañero Pablo Castro, que hará una breve presentación del ponente, ¿no? Bueno, muchas gracias, Mario. Pues brevemente, Daniel Díez es responsable global de blockchain en UST Global, es profesor además en ESIC Business y Marketing School, es coautor del bestseller Blockchain, la revolución industrial de Internet, y asesor en diversas ICOs y fondos de criptoactivos. Además, a lo largo de estos últimos 7 años ha trabajado como trader y asesor financiero, investigador y mentor de startups y fundador y responsable del desarrollo de negocio de múltiples empresas tecnológicas del ecosistema blockchain. Pues sin más, les dejamos con el ponente. Bueno, os voy a dar un poco una visión un poco de cómo yo he ido viviendo la industria muy desde dentro desde hace bastante tiempo. Yo llevo ya trabajando en este ámbito desde el año 2011
Y un poco he de recalcar que yo no soy especialista en energía, yo trabajo a nivel cross. Entonces tengo una visión que quizás se ve complementada, ¿no? Al final, a nivel de trabajar con muchas industrias diferentes, en las cuales veo pues, una serie de hitos muy comunes, de necesidades comunes, y veo que terminan compitiendo en cosas muy comunes. Entonces, bueno, hoy empezaré haciendo una parte más abstracta inicialmente. Creo que es correspondiente a veces desaprender para aprender una serie de conceptos básicos y luego en base a eso replantear en cómo funciona la industria, ¿no? Entonces voy a ir un poco, la parte inicial, un poco varios pasos atrás para luego ir poco a poco adentrándonos un poco en la materia. Quiero que, bueno, en todo momento, en cualquier duda que tengáis, lo que sea, me paréis, levantad la mano, os la respondemos, os respondo en todo momento y con mucho gusto. Y reservaré, bueno, la parte final también de la charla, pues un espacio para que me preguntéis todo lo que queráis. Cuanto más me preguntéis, más aprendemos todos. Yo estoy aquí al final para transmitiros un poco lo que he ido aprendiendo con el paso del tiempo. Así que, bueno, en primer lugar, pues gracias a todos por vuestra atención. Como os he dicho, pues a mí me gusta mucho ir bastante atrás, ¿no? Para ir un poco entendiendo el fundamento de todo esto. Os iré dando una serie de conceptos un poco abstractos para entender un poco la base de la lógica de la tecnología y cómo impactará a nivel de sociedad, ¿no? ¿Sabéis qué es esto? ¿Y qué significa? ¿Quién lo sabe? Lo escucho. Leonardo da Vinci. El hombre de Vitruvio. Leonardo da Vinci. ¿Qué crees que significa esta pintura? ¿Qué crees que significa esta pintura? Para Leonardo da Vinci, esta pintura, pues bueno, él intentó, haciendo uso de la geometría de las matemáticas, de presentar pues qué era centro del universo, ¿no? Y para él era el hombre, utilizaba la proporción pi. Al final lo utilizo un poco como analogía para entender, pues bueno, vamos hacia un mundo digital bastante diferente que estamos hoy en día. No somos capaces de tener visibilidad de qué tenemos al otro lado de la pantalla. Entonces hay una serie de ineficiencias, de mecanismos que faltan a día de hoy y como tal no nos permiten desarrollar según qué cosas. Hoy en día, al final estamos con una transición plena a esto, ¿no? Al final a un mundo, un entorno completamente digital. Y un poco, siempre, yendo como siempre varios pasos atrás, me pregunto, en este entorno digital también, pues, ¿cuál es el centro, no? ¿Cuál es la finalidad de todo lo que hacemos siempre en este entorno digital o trabajando en tecnología? Y al final para mí, pues, no deja de ser el ser humano, el hombre, el ciudadano de a pie. Pues siempre que yo desarrollo servicios, siempre procuro tener un foco muy fijo, ¿no? Al final, ¿qué problema estoy solucionando y para qué, no? ¿Cómo mejoro las vidas de la gente en el día a día, de forma cotidiana? Para mí, un foco, al final, las herramientas también que utilizamos en este nuevo universo se parecen mucho también. Sigue siendo las matemáticas, en este caso no es la geometría, pero sí son una serie de herramientas, que también explicaré ahora más adelante de dónde surgen, y como tal son sobre todo la criptografía. Al final, mecanismos de identidad digital con privacidad por diseño. O sea, ir un poco a poco desglosando esto. Al final, sí, estamos en un mundo físico, todos podemos vernos, ¿no? Todos podemos relativamente confiar en lo que tenemos delante de nuestros ojos. Pero luego realmente en todo intercambio comercial, en todo negocio, tenemos que tener en cuenta pues, una serie de cosas. Y es al final de cómo podemos medir la confianza, riesgo y reputación de la otra persona o otra empresa con la cual queramos contratar algo. Hoy en día, si queremos trabajar con una empresa de energía, debemos confiar en servicios, ¿no? El soporte técnico, y que no nos toque una factura desmesurada por error. Ya no, imaginaos modelos de prosumer, ¿no? ¿Cómo confiamos en comunidades de vecinos en las cuales la gente consume y produce energía entre ellos? ¿En quién confiamos para crear la red que ponga en contacto a esta gente? ¿En quién confiamos para crear los mecanismos de precios? Entonces, pues bueno, hoy en día hay una serie de limitaciones, iré poco a poco desglosándolas. Para mí un poco, para entender dónde nos encontramos hoy en día, yo parto de tres ejes principales, ¿no? Al final, uno de ellos es la descentralización, la segunda es la ley de Moore y la tercera, al final, es el efecto red. Este, al final, es un gráfico súper sencillo, un libro que os recomiendo leer si os interesa un poco estos aspectos, que al final se llama The Platform Revolution. Este, al final, son dos consejeros al final de Uber y él explica de forma muy sencilla, con una servilleta de un papel, por qué funciona Uber. Yo vengo bastante del ámbito de las startups, ¿no? De parte de inversión analítica. Y algo que me interesa mucho, es algo que sueles hacer cuando tienes una startup y quieres valorarla o quieres pedir inversión, es dices, mira, yo ofrezco este servicio y tengo un tamaño potencial de mercado que quiero cubrir. ¿Qué es lo interesante de Uber?
pues consiguieron no solamente cubrir un grandísimo porcentaje del mercado como tal del transporte, sino que consiguieron ampliar el tamaño del mercado. ¿Y a qué se debe esto? Al final, bueno, todos conoceréis más o menos este círculo virtuoso, ¿no? ¿Por qué funciona en este caso Uber? Funciona porque cuanta más demanda hay, más conductores hay. Cuantos más conductores hay y más demanda hay, más viajes, hay menor tiempo muerto entre carreras, ¿no? Luego hay menor coste. Luego los precios bajan y esto trae más demanda. ¿Qué genera? Generamos sistemas de inclusión. Gente que antes no podía, como tal, financiarse transporte privado, ahora ya pueden hacerlo. En el caso de España es menor. Yo viajo bastante por Latinoamérica, ahí todo el mundo utiliza Uber y la oferta que hay es increíble, como yo nunca habría visto. Vas a San Francisco, siquiera ya no hay taxis. Son todo una parte particulares utilizando sus vehículos. Al final, ¿qué es lo relevante de esto, no? Al final, luego iremos un poco desgranando esto, pero cuando utilizamos sistemas basados en blockchain o cuando queremos ir un poco a los modelos de negocio de mañana, tenemos que tener muy en cuenta esto. Primero, cómo generamos red y segundo, cómo incluimos a gente o clientes o individuos que están fuera del sistema. Incluso por qué hoy en día no llegamos a ellos, ¿no? En base a qué tipo de ineficiencias, qué limitaciones tenemos, un poco cómo las solventamos. Al final la idea es eso, ¿no? De cómo genero tracción y crecimiento en mercados en los cuales la gente no llegaba. Esto al final, la ley de Moore al final es un concepto que expone, imaginaos el mundo como un cerebro enorme. Pues en este cerebro enorme, cada 4 años la inteligencia como tal se duplicaría. Y luego el coste de este pensamiento, de este poder computacional masivo, se divide entre 2. Esta es una ley que se lleva dando bastante tiempo. Si os fijáis en este gráfico, veis que hace una recta, ¿no? Pero si os fijáis en la escala no es lineal, es logarítmica. Esto para mí contradice mucho cómo pensamos como seres humanos. Pensamos que si Facebook nació hace 10 años, dentro de los 10 años siguientes nacerá el siguiente Facebook, pero no es así. El siguiente Facebook, la siguiente empresa que revolucione todo, cambie nuestro día a día, no nacerá dentro de 10 años, nacerá dentro de 5. Y los ciclos al final de cambio, los ciclos de evolución tecnológica, se hacen con cada vez mayor periodicidad en periodos más cortos. Y esto choca mucho con nuestro pensamiento y choca mucho con cómo funcionan las empresas hoy en día. Al final las empresas energéticas, gran parte de ellas son empresas lentas por diseño, por regulación, por mecanismos internos, utilizando todavía mecanismos obsoletos de seguridad, pero en parte porque la regulación no les permite evolucionar. Y contrasta mucho cuando vas a otros países, sobre todo, y ves que no hay ese tipo de regulación, o hay más competencia, y bueno, los servicios cambian drásticamente. Para mí un poco, yo también de nuevo, cuando miraba el ámbito de startups, me fijaba mucho en áreas potenciales de crecimiento, ¿no? Al final, la ley de Moore, en este caso, el crecimiento exponencial se produce también por efecto red. Por ejemplo, ¿por qué aparecen Airbnb, por qué aparecen Uber y otros tantos en el año 2008? Aparecen porque ya había una masa crítica enorme de personas que tenían acceso a un dispositivo móvil. Antes no era posible. Entonces, de forma que permitieron que, por aquel entonces, estas empresas fueran las que crecieron más rápido de la historia. Entonces, yo otro día, hablando con un amigo que trabaja en la parte de tecnología de BBVA, él me decía que ellos invirtieron en una empresa que se llama Coinbase, en este caso. Coinbase lo único que hace es compra-venta de criptomonedas. A mí es algo bastante sencillo, digamos. No es algo que tenga un atractivo, no es algo que resuelva un problema a priori tan grande. Pues en este caso Coinbase ha sido la empresa con mayor crecimiento exponencial de la historia de la humanidad. Coinbase tiene todos los días más de 250.000, entre 250.000 y 280.000 nuevos usuarios verificados, que han pasado un control como tal de identidad. Esto es más que los 3 principales bancos del mundo juntos. Y es una startup, es una empresa de tecnología con 3 años de vida. Es sorprendente, ¿no? Entonces, algo está sucediendo hoy en día y es más que interesante aprender, pues, por qué se da y hacia dónde nos va a llevar. Para mí, el siguiente punto, y uno de los más importantes, y que a mí me ha llevado más tiempo comprender, es la descentralización. Al final, este diagrama se suele utilizar para explicar cómo funcionan diferentes tipos de sistemas, ¿no?, tecnológicos. A la izquierda da el sistema centralizado, en el cual, si digamos tenemos una red de personas, solamente una podría decidir qué pasa con el resto. Y esa persona es solamente la que tiene la información. ¿Qué pasa? Que si atacamos a esa persona central, el sistema se cae, desaparece la información. Y esto hoy en día es como funcionan pues, bancos, empresas de energía, empresas de seguros, gigantes logísticos. Tienen todos sistemas centralizados, tienen una copia offline por si el sistema cae.
Entonces, son sistemas que están pensados para estar aislados, para ser búnkers, algo que choca mucho con las necesidades que tenemos como consumidores, con las necesidades de regulación y de competencia. Un sistema descentralizado como tal ya tiene diferentes, como personas, digamos, al final son diferentes lo que se llaman nodos, son ordenadores dentro de una red que lo que hacen es securizarla. En este sistema existen varias copias. Si yo ataco a uno de los diferentes nodos, a una de las diferentes personas, imaginaos que tienen la información, existen otras que se verían sabiéndola. Luego yo me conecto al otro nodo, imaginaos si soy un banco pues rojo y tengo un banco azul, otro naranja y demás, y mi sistema se cae, pues yo puedo conectarme a la red de otro y automáticamente tendré acceso a su información. Entonces son sistemas como tal pues mucho más históricos. Y luego la arquitectura distribuida es algo diferente. Los sistemas descentralizados no están pensados, imaginaos si todos estamos en una sala, para que continuamente entre y salga gente que no conocemos, sino que están pensados para un número más bien estático, de como tal integrantes en el sistema, que confíen unos en otros y puedan conocerse. Al final, el cambio principal está en sistemas distribuidos. En un sistema distribuido, todos los nodos, todas las personas del sistema, tienen mismos derechos y misma capacidad de voto para cambiar las reglas de cómo funciona el sistema. Y da igual quiénes entren y quiénes salgan. Y eso es muy importante. Si yo quiero generar efectos red, si yo quiero trabajar con comunidades, como todo tipo de empresas, necesito sistemas que por diseño estén pensados para esto. No que sean un búnker y luego yo termine adaptándolo. Yo al final me gusta siempre pues, enfocar la tecnología a resolver un poco problemas cotidianos, ¿no? De cómo evoluciona la sociedad. Y yo también lo ilustro de otra forma, ¿no? Enfocado en un poco antes al modelo que se hablaba, ¿no? Con Leonardo da Vinci. ¿Y cuál era el centro de todo? Yo, por ejemplo, soy de un pueblo muy pequeño de Asturias, de 30 habitantes, ¿no? Al principio os decía que en Internet todo va sobre cómo miramos la confianza, riesgo, reputación, ¿no? Al final es lo que hacemos en nuestro día a día. Cuando llegamos a un pueblo, al final, imaginaos que vais a Zazaporrín, hay un pueblo de 30 habitantes. Y ahora mismo os quiero o vender energía o pedir un préstamo. ¿Cómo sabríais si yo soy de fiar y podríais medir mi confianza, mi riesgo, mi reputación? En un pueblo de 30 habitantes. Preguntaréis a lo que era de los vecinos, ¿no? Luego estamos de acuerdo en que la confianza como tal, en núcleos pequeños, en sociedades primitivas, estaba como tal descentralizada, ¿no? La fuente de la verdad estaban todas las personas del pueblo. Ahora bien, ¿qué pasa si voy a Santander o si voy a Madrid? No como Dani. Ahora, ¿a quién preguntáis? Para saber si yo sé de fiar o no. Preguntaríais a los bancos, preguntaríais al gobierno, al registro público, pero sobre todo, al final, a determinados intermediarios. Entonces, esto para mí genera un dilema. Y es que al final, si yo vengo de fuera, esto simplifica mucho que yo sepa si puedo confiar en una persona o no, pero también genera un incentivo perverso. Y es que yo ahora como empresa, que controla la información y la fuente de la verdad, tengo un incentivo para que solamente yo tenga la verdad, para crear un silo y que, si quieres saberlo, pues al final pasas por mí y yo te cobraré. O tendrás que darme ciertos servicios, ¿no? A cambio. Para mí se está cambiando bastante y partimos de modelos al final de identidad digital y modelos de plataforma. Yo estoy al final trabajando en modelos en los cuales sucede un poco algo diferente. Más como una vuelta a un modelo de pueblo, pero salvo que es un pueblo de miles de millones de habitantes. Modelos en los cuales la información es transparente, pero a la vez es privada, a menos que nosotros queramos desvelar nuestra identidad. Y modelos en los cuales podamos integrar nuestra información. Por ejemplo, imaginaos que yo soy cliente de un banco o de una empresa de energía. Al final, estas empresas, un banco solo sabe de mí por la relación que yo tengo en el día a día con el banco, ¿no? Mis ahorros, los productos y el contrato y demás. Pero no tienen ni idea de nada más que pasa en lo que hago en el día a día, ¿no? Pero imaginaos también si un tercero quiere saber información sobre mí. Yo tengo que pedirle permiso al banco para que él le dé información que realmente es mía. ¿Por qué no es al revés? ¿Por qué no terceros me preguntan a mi información y yo se la concedo? Entonces, estos son el tipo de cosas que estamos haciendo hoy en día. Modelos en los cuales devolvemos la soberanía de la información a la gente y permitimos que la gente al final pueda dar diferentes vías de información para que terceros sean capaces de medir la confianza, riesgo, reputación sobre todo, que al final es el núcleo de todo intercambio comercial mutuamente beneficioso, en entornos en los cuales no necesitas ya silos ni intermediarios. Iré poco a poco avanzando en esta línea. ¿De dónde procede esta tecnología? Pues procede de unos locos de los años 80 que se llamaban los cypherpunks.
¿Qué eran estos? Pues eran una mezcla de ciberactivistas y criptoanarquistas. Eran personas que, bueno, conoceréis quizás alguno, conocéis a Julian Assange, por ejemplo, el de Wikileaks. Pues él es un cypherpunk muy conocido. Ellos lo que querían al final era, ya en los años 80, ellos pues creían, al menos intuían cómo iba a funcionar Internet, ¿no? Al final, y para ellos esto les levantaba una preocupación muy grande al final, y era en un modelo en el cual nosotros nos comunicamos a través de un canal digital, esto al final puede provocar varios problemas. Uno es que los gobiernos sepan toda la información sobre nosotros, y luego segundo es que perdamos toda la soberanía, ¿no? De todo aquello, de nuestras propiedades, de nuestra información y demás. Entonces lo que hacen al final es investigar, sobre todo en torno al ámbito de la criptografía, y cómo empezar a utilizarlo a niveles de mensajería, inicialmente, pero luego también añadir capas de comunicación y capas de transmisión de valor. Entonces, bueno, esto da lugar a varios experimentos, como tal, sobre tampoco los que voy a entrar ahora mismo en detalle, pero bueno, entraré ahora con otras cosas. Un poco habitualmente hay muchísima confusión hoy en día en confundir Bitcoin con sistemas corporativos como tal. Antes, bueno, comentabais que, por ejemplo, que es muy caro hoy en día trabajar con blockchain. Es muy caro trabajar con blockchain públicas como tal, porque son redes que tienen un propósito muy determinado. Por ejemplo, Bitcoin es lento y es caro a propósito. ¿Pero por qué? Porque está pensado para que cualquier persona pueda entrar en el sistema, sea de fiar o no. Y es caro por lo siguiente, es caro porque está pensado para ser una especie como de sistema financiero alternativo sin necesidad de un banco central. Y esto parte de la idea de los cypherpunks. Esto viene de ideas del patrón oro, de cómo crear un oro digital. En este caso, ¿por qué es caro en este caso? Si tú quieres securizar la red de Bitcoin, formas parte de la red. Eso puede hacerlo cualquiera. Ejecutas un programa. No tiene ninguna complejidad. Tú, al final, cuando accedes a la red, como usuario o como empresa, si quieres hacer esto de un negocio, si quieres vivir de ello, lo que tienes que dedicar es tus recursos, tu poder computacional, en resolver un problema. Que no es un problema complejo, es un problema muy tonto que se resuelve por prueba y error. Pero trillones de veces. Entonces, el sistema lo que hace es que cuanta más gente dedique recursos a esto, más complicado va a resolver este problema. Más pruebas tendrás que hacer. Entonces requiere de una mayor inversión y de un mayor coste energético. Entonces, ¿cómo comencemos para que millones de personas de todo el mundo securicen un sistema en el cual no hay una empresa detrás? Que es algo muy interesante. Y al final es creando un incentivo como tal. El Bitcoin al final tiene una unidad de cuenta, lo que solemos llamar como un token. Al final esta unidad de cuenta tiene valor porque un mercado le da valor como tal. Y la unidad, esto lo que hace al final es remunerar que haya personas que den seguridad al sistema y que verifiquen transacciones. Entonces, realmente, ¿por qué es caro? Porque si yo quiero atacar el sistema, tradicionalmente sistemas descentralizados, si un tercio de las partes integrantes del sistema atacaba el sistema se caía. Aquí podemos aguantar hasta un 51%, que es un máximo histórico. No hay sistemas todavía más antifrágiles que este. Entonces, si yo quiero atacar el sistema, necesito más del 51% de la capacidad de cómputo que hay en todo Bitcoin, en toda la red. Imaginaos la inversión que requiere esto. Y no solamente esto, es si yo quiero atacarlo, tengo un coste de oportunidad. Y es que por un lado invierto una barbaridad de recursos, cientos de millones de dólares en hardware, para luego resolver un problema y luego cuando gano la recompensa decido que no, ataco el sistema. Entonces pierdo, en este caso de día de hoy, pues 12,5 bitcoins, que no está nada malo, son unos $100.000. Entonces al final, si tienes red y tienes un incentivo, en este caso lo que se promueve es que mucha más gente tenga un incentivo positivo que incentivo negativo a atacar. A mí el caso más interesante de Bitcoin es que por primera vez en la historia es rentable lanzar un proyecto de software libre. Tradicionalmente empresas como Linux al final no se monetizaban a través de los fundadores, sino solamente a través de las donaciones o a través de empresas que ofrecían servicios de implementación como Red Hat. Entonces esto crea un precedente que luego veremos más adelante de cómo se utiliza hoy en día. Pero este es un caso muy limitado, es una red abierta y es uno de los primeros casos de uso de la tecnología, que es blockchain. Blockchain como tal es algo más abierto. De hecho, Bitcoin ya va a dejar de ser lento y ya va a dejar de ser caro. Al final son tecnologías muy incipientes todavía, sobre todo en la versión abierta, no tanto en la versión cooperativa, que es más similar a una base de datos. Al final, si abrimos varios paraguas, Bitcoin como tal es una criptomoneda.
Una criptomoneda al final es un activo digital que tiene valor porque el mercado le da valor hoy en día y que no está respaldado por una empresa detrás. En el caso de blockchain es cómo utilizamos determinadas cosas que nos gustan de criptomonedas y el sistema que hay detrás para aplicarlos en la lógica de las empresas hoy en día. Para resolver problemas que nos encontramos todos los días, ¿no? Los nuevos modelos de negocio o cómo conectamos diferentes empresas con nuestro sistema o cómo terminamos con la simetría de información o cómo evitamos que diferentes integrantes de una cadena de valor o distribución tengan diferente contabilidad sobre un mismo proceso. Entonces, ¿en qué se diferencian como tal? Primero, imaginaos que soy una empresa española. Primero, por normativa de protección de datos, la información de mis clientes tiene que estar en territorio español y tienen que estar verificados. ¿Cómo hago esto en una red pública, abierta, formada por millones de personas, de la cual nadie está identificado, a menos que lo hagan de forma voluntaria? Ya tengo una primera incompatibilidad, ¿no? Entonces ya tengo ciertas complejidades ahí. Luego, segundo, si yo soy una empresa y me dedico a la energía, ¿para qué quiero andar con criptomonedas? Gestionar la volatilidad, ¿no? Gestionar los costes de transacción. Necesito simplificar mi modelo. Necesito hacer cosas que tengan, a ser posible, coste cero y que me solucionen problemas en mi día a día. Y luego, al final, pues bueno, pseudonimimato. En este caso, si yo soy una gran empresa española, me interesa como tal, por un lado, revelar información de mis clientes si me lo pide el regulador, y por otro lado, proteger la información de mis clientes para el resto de integrantes de un sistema. En el caso de Bitcoin, si vosotros conocéis mi identificador dentro de la red, podréis ver cuál es mi saldo, podréis ver todas las transacciones y todo lo que he hecho a lo largo de la historia útil de esa cuenta. Esto choca mucho, ¿no? Imaginaos tener una cuenta bancaria que cualquiera pueda saber vuestro saldo, vuestros ahorros, qué habéis hecho. No podría ser. Entonces, al final, lo que hacemos es utilizar diferentes tipos de sistemas. Aquí, de nuevo, hay dos paraguas diferentes. Como tal, primero es blockchain. Blockchain al final es una primera fase aplicada tanto en el ámbito público como privado. El ámbito público es que yo pueda meter cualquiera dentro de mi sistema. El ámbito privado es que sea solamente para una serie de empresas y la cual requieras de un permiso para entrar. Y por supuesto de la autorización. En este caso, blockchain como tal no funciona como una base de datos. Funciona como un libro contable. ¿Y qué hace un libro contable? Llevar un registro sobre la transaccionalidad. En resumen, pues quién tiene qué y quién debe qué a quién. Solamente. Entonces, cuando hacemos sistemas basados en blockchain, solamente llevamos ahí la parte de transacciones, no la parte de gestión de información. Eso lo tenemos fuera y conectado en otro sitio. Puede ser un sistema tradicional como el que utilizamos hoy en día. Por eso luego aparece otra figura que se llama DLT, que al final es acrónimo de tecnología de libros distribuidos. Y esto se parece ya menos a un libro contable, se parece ya más a una base de datos. En blockchain, tradicionalmente, tú siempre tienes una unidad de cuenta, un token. Un token puede ser un Bitcoin. Si yo tengo un sistema, por ejemplo, de casas, pues el token, la ficha, una ficha de un casino, puede ser una casa o un metro cuadrado, o puede ser un euro, si soy un banco, o puede ser un kilovatio o megavatio si soy una empresa de energía. No es más que una unidad de cuenta que me permitirá a mí transaccionar y reflejar transacciones que podrán ver muchos integrantes de una red. Al final, en DLT no hay una unidad de cuenta predefinida, sino que tú la programas. Está pensado para poder transmitir no solamente valor entre diferentes integrantes de una red, sino también información. Al final, ¿cuáles son los rasgos más característicos de este tipo de sistemas? Inicialmente, y debido a esa influencia de los cypherpunks, tenemos criptografía por defecto. Tenemos una clave pública y una privada. Una clave pública podemos verla como, por ejemplo, mi dirección de email. Realmente va un poco más allá, ya que no solamente mi dirección de email, sería mi balance, datos personales y otra serie de cosas de máximo valor. La clave pública lo que me permite es firmar mensajes, de forma que se sepa que yo soy el que está detrás. Firmar mensajes o transacciones. Y la clave privada es aquello que me permite demostrar que yo soy quien digo ser y, como tanto, acceder a mi balance, acceder a mis activos digitales y enviarlos. Entonces, cuando yo hago una transacción como tal con blockchain, lo que hago es transmito algo y sé quién lo ha hecho, pero él nunca revela su clave. Sencillamente sé que necesita siempre su clave privada para poder enviar algo firmado con su clave pública. Os explicaré luego cómo utilizamos esto en diferentes ámbitos, incluido Internet de las cosas. Para resolver problemas muy concretos que tenemos en el día a día. Y otro principal rasgo muy característico de este tipo de sistemas, y al final lo que le confiere algo diferencial frente a una base de datos,
es que por un lado la información está siempre firmada por defecto, utilizando el sistema que os expliqué antes, y luego que una vez que introducimos información del sistema, no podemos alterarla hacia atrás. Nunca. Es como si yo siempre que hiciera algo, lo tallase en una piedra de mármol. Entonces, si quiero hacer cualquier tipo de cambio como tal, tengo que hacerlo, actualizarlo a posteriori. Y esto genera algo muy interesante, y es que genera una prueba de que yo no he podido alterar algo. Y esto me permite pues, hacer una serie de cosas, entre otras, notarizar información. Luego os traigo un par de ejemplos más concretos sobre esto. Esto bueno, es un poco la línea temporal de cómo surge Internet, ¿no? Las diferentes fases. Primero tenemos el mainframe, que al final era una estructura, un búnker de información que permitía almacenarla de forma segura. Y luego aparece una serie de capas, ¿no? Por encima. El TCP/IP permitía mensajería entre diferentes ordenadores. El HTTP permitía enlazar pequeñas piezas de texto en diferentes sitios. Y al final, ¿qué es lo interesante de todo esto? Primero, que siempre necesitamos la capa previa para poder hacer nuevas cosas. Y luego realmente, que ¿cuántos de vosotros hoy en día necesitáis saber lo que es el HTTP para usar YouTube, redes sociales o cualquier cosa? No lo necesitamos, ¿no? Realmente también yo, como trabajo mucho en blockchain, pues al final mucha gente quiere saberlo todo, realmente no es necesario. Realmente son tecnologías que nos habilitarán nuevas cosas, como os estoy explicando ahora, y no nos enteraríamos de que lo estamos usando. De hecho, si nos enterásemos sería un problema, porque entonces añadiría un nuevo problema y no tendría sentido, ¿no? Realmente la tecnología, el objetivo es que nos simplifique el día a día y nos dé más seguridad, no lo contrario. Para mí un poco al final, hoy en día, a blockchain se suele llamar el nuevo Internet del valor o Internet de la confianza, ¿no? Es un poco algo también que, por eso utilizaba la analogía, ¿no? De en quién confiamos hoy en día y cómo esto determinadas cosas están cambiando. Y espero un poco despejarte algún tipo de dudas también a raíz de esto. Esto, bueno, al final son pequeñas capas, al final, y plataformas que van haciendo, que al final nos permitirán ir añadiendo los siguientes nuevos servicios y siguientes capas de agregación de valor, sobre los cuales constituirán pues, las nuevas empresas de mañana, los nuevos Facebook, Google y demás. Aunque luego veremos que quién tiene estas empresas es muy diferente, porque son al final empresas basadas no en entes centrales, sino en comunidades. Es algo que estamos viendo y está aplicándose de forma masiva. Y es que Internet como tal tenía un principal fallo, y es que estaba pensado para transmitir información, pero no valor. Yo soy bastante joven, soy un millennial, pero aún así, cuando era un crío, pues, si yo quería enviar información de una parte a otra del planeta, pues, ¿cómo tenía que hacer? Tenía que enviar una carta. Era lento, era caro, la experiencia de usuario era terrorífica. Hoy en día ya no, ¿no? Ya es gratuito, es tiempo real, cualquiera puede hacerlo. Y es más, podemos hacer diferentes capas de valor y de complejidad sobre ello y de abstracción. Hoy en día podemos transmitir vídeo en tiempo real, podemos crear modelos de negocio en torno a ello abiertos, podemos remunerar a creadores de contenido mientras estamos vías como Netflix, generan muy abiertas para consumo del mismo. Y luego, de forma muy sencilla, ¿no? Mi abuela tiene Instagram y lo utiliza y me comenta las fotos y es algo súper curioso. Y es que realmente hemos llegado a unos niveles de simplicidad increíbles para todo lo que podemos hacer. Pero sin embargo ahora, hoy en día, cuando queremos hacer un pago internacional, ¿qué pasa? Demora días, tiene un coste elevadísimo. Y luego realmente estoy enviando dinero físicamente en camiones o aviones de un sitio a otro. No, ¿verdad? Estoy enviando mensajería, estoy enviando dinero digital. Entonces, ¿por qué una cosa me permite hacer todo en tiempo real, sin ningún tipo de complejidad, y añadir muchas más capas de complejidad y abstracción? Y luego los bancos, pues en gran parte, siguen como empresas de SMS de los 90. Al final esto se debe a un problema de naturaleza, al final. Y es que Internet como tal estaba diseñado eso, para transmitir información. Y esto dio lugar pues, a un problema histórico conocido como el problema del doble gasto, que es al final pues, uno de los principales problemas computacionales que ha llevado pues, más de 45 años para ser resuelto, hasta la aparición al final de blockchain como tecnología. Y era algo tan sencillo como lo siguiente. Imaginaos, por ejemplo, que yo tengo un bien físico, ¿no? Como tal, como esta botella de agua. El propietario ahora de esta botella de agua es mi mano derecha, ¿no? Y ahora, guapo. El propietario es mi mano izquierda. Pero aquí pasan cosas más complejas de lo que queremos. Primero, porque mi propietario es ahora esta mano y ahora esta. Pero el quid de la cuestión es que el propietario de esta botella ya no es esta mano.
¿Y por qué esto es clave? Para entender un poco todo el cambio que va a llegar. Pues inicialmente, en Internet, imaginaos que enviamos un documento Word, o yo os envío esta presentación. ¿Qué creamos? Creamos copias, ¿cierto? Ahora imaginaos que vamos a un bar, o vamos a comprar una cámara, o comprar una casa. Y luego yo doy pues 500 euros para la cámara, y me quedo 500 en origen. Pues me dirán, pues Dani, vas a dar otros 500. Pues toma, me da igual, ¿no? Al final no desaparece en origen lo que estoy enviando. Creo copias. Realmente el mundo no funciona así, ¿no? En el mundo físico, si yo le doy mi botella de agua a alguien, si yo le doy mi casa, las llaves de mi casa, si yo le doy las llaves de mi coche, si yo al final transmito la propiedad de cualquier tipo de bien, desaparece en origen, dejo de ser el propietario. Pues esto ha sido algo que era imposible, por simple que parezca, hasta la fecha. Entonces, ¿qué utilizamos para solucionar este problema? Pues intermediario y procesos de fideicomiso. Entonces, cedíamos una de las dos partes, lo que hacía es darle dinero al intermediario y el otro le daba la propiedad del activo. Y una vez este intermediario recibe las dos cosas, lo que hacía era el cambio de propiedad. ¿Cómo funcionan los sistemas basados en blockchain? Pues un poco diferente. En este caso, lo que tenemos es una contabilidad distribuida y replicada. Entonces, todos tenemos la misma información en tiempo real, que es muy importante. ¿Y qué sucede si, por ejemplo, os envío un Bitcoin o un euro digital basado en blockchain como tal? Lo que no hago es enviaros un archivo de un sitio a otro. Lo que hago es transmitir a una red distribuida un intercambio de propiedad. De forma que cuando la propiedad se transmite, yo ya dejo de ser propietario. Por eso blockchain es una red contable como tal. Y no hay posibilidad de que un mismo bien tenga dos propietarios, a menos que yo lo fije como tal. Entonces, algo tan sencillo como esto ya nos permite no tener que confiar en un intermediario para, como tal, realizar procesos. Entonces, esto, por ejemplo, en el ámbito bancario es esencial. Los bancos, cuando hacen pagos unos a otros, al final tienen cámaras de compensación. Las empresas de trading de energía, lo mismo. Tienes una serie de intermediarios que se dedican únicamente a hacer ajustes contables entre diferentes partes, en los cuales este ajuste contable tiene que ver con fondos, ¿no? Con dinero. Y al final gran parte de nuestra economía se basa en esto, en utilizar intermediarios para procesos muy básicos. Pero esto es algo tan sencillo como poder transmitir bienes de naturaleza digital o valor sin necesidad de un intermediario, cambiará mucho, porque ya replanteas, si es un intermediario ahora ya tengo un problema, y es que ahora tengo que justificarme. Entonces, ¿qué hago si es un intermediario y ya esto no aporta valor? Pues entonces tengo que ofrecer otro tipo de servicios. En el caso de energía, pues quizás si yo soy una empresa que solamente se dedica a compensar como tal, ¿no?, balances contables entre diferentes empresas de energía o sistemas de trading, realmente lo que tendré que hacer es desarrollar sistemas de inteligencia y proveer de otro tipo de servicios añadidos y ya no de este. Y utilizar toda mi experiencia, muy concreta en un ámbito muy específico, para desarrollar cosas pues que Alibaba, que Google, que Facebook no puedan llegar, que les falta un poco competencia en ámbitos muy específicos. Entonces, por esto, pues al final se concibe como un nacimiento de un Internet diferente, ¿no? Un nuevo Internet que permite no solamente transmitir valor, transmitir información, sino también transmitir valor de forma nativa. Al final, bueno, estos son un poco los dos mundos que tenemos, ¿no?, diferentes. Por un lado está el mundo abierto, en el cual los integrantes del sistema no están verificados, cualquiera puede acceder al sistema. Como tal, los sistemas no pertenecen a una empresa, pertenecen a comunidades, cualquiera puede formar parte. Entonces, utilizas el sistema y recibes, como tal, pues un incentivo económico para ello. Y el sistema es capaz de generar un incentivo económico porque resuelve un problema, que tiene usuarios reales como tal. Aunque es cierto que hay mucha burbuja hoy en día. Hay mucha inflación de expectativas respecto a lo que hay aterrizado en el ámbito abierto. Aquí hay diferentes tipos de sistemas que cumplen con que desarrollan soluciones para problemas diferentes. En el caso de Bitcoin es cómo se crea un sistema financiero en el cual no se necesite una banca central. En este caso, el principal valor que tiene Bitcoin es como tal, por ejemplo, ¿por qué creéis que el oro tiene valor? ¿Os aporta valor en vuestro día a día? ¿Vestís todo con oro? ¿Coméis oro? No, no es verdad. Entonces, ¿por qué el oro ha tenido un valor histórico durante los más de últimos 2.600, 2.700 años? Pues porque primero las deudas al final se materializaban en granel. Era caro de transportar, se degradaba.
y luego también era caro de almacenar, era complejo. El oro al final fue el mejor sistema contable que existió hasta la fecha, y por eso al final se mantuvo durante miles de años, ¿no? Entonces realmente también cuando se denominan estos sistemas como oro digital, realmente se hace un poco de diferencia esto, ¿no? Ahora tenemos un sistema para contabilizar cuentas a nivel global de forma sencilla, sin necesidad de ir cargando con nada por encima. Realmente el valor del oro como tal no es, ¿no?, que es porque sea caro por extraerlo o porque utilizamos en nuestro día a día. No se justificaría por esa vía, sino más por todo el precedente histórico de miles de años confiando en el sistema para compensar deudas. En el caso de Ethereum es un sistema diferente. Ethereum aspira a ser un ordenador global en el cual dentro de él navegan lo que se llama contratos inteligentes. Al final, ¿qué es un contrato inteligente? Pues ni es un contrato ni es inteligente, porque es software el cual despliego bajo una serie de normas que yo preprogramo antes. Pero al final lo que hacemos es, si sucede esto, tienes que hacer esto a otro. Luego no son inteligentes, por ahora. Luego sí conseguiremos, y estamos ahora en vías para hacerlos realmente inteligentes, pero todavía quedan mínimo 3 años para entonces. Y son contratos si un tercero de confianza como un notario o un abogado firma teniendo un poder. Entonces son cosas que estamos haciendo dentro de, luego explicaré en qué consiste la red Alastria, pero no siempre son contratos como tal, sino que son solamente acuerdos no jurídicos vinculantes entre diferentes partes. En el caso de Ethereum no aspira a resolver un problema como tal, es algo mucho más ambicioso, es más inmaduro, es más abierto. En el caso de Zcash es diferente. En el caso de Bitcoin todas las transacciones son públicas. Yo puedo ver todo esto. Yo monté una empresa de remesas, de envíos de dinero, y yo, pues, una parte de lo que hacíamos también era trazado de actividad criminal. Y lo que hacíamos era hacer un sistema de reporte precisamente al SafeBlack, a la Agencia de Control del Blanqueo de Capitales. Y era súper sencillo para nosotros. Y de hecho éramos una herramienta para combatir el cibercrimen. Sin embargo, sistemas como Zcash, las transacciones son privadas. Ya no sé qué ha sucedido detrás. Solamente los 2 integrantes de la transacción saben qué ha sucedido. Entonces hay sistemas en los cuales yo ya no tengo forma de saber nada. Y es muy difícil para mí ayudarlas, sobre todo al final a principales gobiernos de cara a este tipo de cosas, ¿no? Realmente hoy en día, trabajando en ámbitos de cibercrimen, te das cuenta que la gente utiliza dinero efectivo. Al final es la única vía segura que tienen, por el motivo por el cual está desapareciendo en muchos países, ¿no? Empezando por los países nórdicos. En el lado derecho tenemos el otro mundo, que es el mundo privado, el mundo permisionado. Son redes específicas para el ámbito corporativo. Son redes que están pensadas teniendo en cuenta la regulación actual, procesos actuales. En el caso, por ejemplo, de Ripple. Ripple, no sé si habéis visto la noticia de hace, pues, en torno a un mes de Banco Santander, anunciando un piloto ya de pagos internacionales en tiempo real. Pues bueno, fuimos en nuestro equipo que desarrollamos la solución, hicimos uso de una plataforma que se llama Ripple. Ripple como tal no es un blockchain al uso, es una plataforma de mensajería e intercambio de activos digitales, pero es más una plataforma de mensajería. Entonces algo muy específico que cubre un problema muy concreto, y es que los bancos, o cualquier tipo de empresa que tiene transacciones internacionales, tienen un problema de falta de transparencia en el envío de información financiera. Entonces, si yo tengo un pago internacional, primero no sé qué tipo de cambio van a aplicar, y segundo no sé qué comisiones van a aplicar. Ni siquiera cuándo recibiré los fondos. Y este sistema te provee de diferentes cosas, te permite hacer pagos en tiempo real a coste cero. Otras redes, como por ejemplo Hyperledger, son DLT, son más abiertas, te permiten hacer un montón de cosas, te permiten desde firmar información de forma digital, transmitir valor o por ejemplo firmar procesos. Podemos como tal certificar la procedencia de alimentos, de bienes, de energía y permitir que terceros de confianza certifiquen esto. Pero este tercero de confianza igual no es una persona, igual es un sensor conectado a un generador. Y podemos hacer que cualquiera de los integrantes de la cadena de distribución pueda auditar todos los procesos en tiempo real y que generemos una marca de qué ha sucedido y cuándo, de forma que nadie pueda alterarlo. Recordad que estos sistemas son inmutables. Entonces nos da una serie de garantías para que terceros puedan confiar en lo que yo estoy diciendo, de forma que antes no era posible. Bueno, tampoco quiero entrar mucho en detalle en esto, pero digamos que gran parte del Internet que conocemos hoy en día, al final, ¿quiénes hicieron muchísimo dinero? Se hicieron mucho dinero los fundadores de los grandes gigantes de servicios de información.
Pero ¿creéis que se hicieron ricos quienes inventaron el protocolo TCP/IP, HTTP y demás? Pues no. Vino todo lo siguiente, ¿no? La abstracción de valor se hizo a través de entes centrales, que luego crearon silos de información. En este caso, yo lo que estoy viendo, luego explicaré brevemente qué es una ICO y diferentes tipos de inversión que hay en torno a esto. Pero ahora, yo todo lo que estoy viendo, al final, a nivel de modelos de negocio como extracción y dónde está viendo la inversión, es precisamente a modelos en los cuales no hay una empresa detrás, sino hay una comunidad, con un modelo de incentivos determinado para que todo el mundo reme en la misma dirección. Lo explicaré un poco ahora más en detalle, porque tiene cierta complejidad. Cuando hablamos al final de firma digital, un caso que os comenté antes, ¿no? Era la parte de que blockchain es inmutable. No podemos alterar cosas de actualidad hacia atrás. Esto es muy útil para determinadas cosas. Hay un procedimiento que utilizamos mucho que se llama hashear un documento o hashear información. Esto no es más que crear, imaginemos una foto de una pieza de información concreta. Al final, una información concreta puede ser un texto, una foto, una novela que yo haya escrito. Y lo interesante de este hash es que es único para cada pieza de información. Si yo escribo una novela y hago un hash, me da una combinación alfanumérica como la que vemos. Si yo cambiase una sola coma, un píxel, cualquier tipo de cosa de este hash, sería totalmente diferente. Entonces, yo ya no puedo probar que yo soy el autor si hago un cambio del mismo. Entonces, lo que solemos hacer es introducir este hash en un sitio en el que cualquiera puede ver la información y luego, una vez que está introducido, se sabe cuándo se ha hecho, se sabe quién lo ha firmado y luego nadie puede alterarlo. ¿Entendéis un poco la lógica detrás de esto? Entonces, es, digamos, un sistema de notarización. Realmente es notarización a la americana, un notario español hace todo tipo de cosas, ¿no? También gestiona pagos, gestiona intercambios de propiedad. Pero podemos dar fe de procesos y de información sin necesidad de revelar la información. Lo que hacemos es almacenarla en sitio seguro y demostrando al final, por ejemplo, en España hay muchos casos al final de robos de propiedad intelectual, porque tú, si quieres solicitar una patente de software, por ejemplo, a la oficina de patentes, tienes que revelar tu código para registrarlo. Aquí hay formas de que yo registre mi código sin como tal revelarlo, de forma que nadie pueda como tal robármelo. Es también un caso muy típico también en patentes en Europa o Estados Unidos que luego son copiadas en China, ¿no? Y lanzan el mismo producto incluso antes que la empresa, muchas veces. Entonces, ¿esto cómo se utiliza en el día a día? Pues de forma muy sencilla. Yo, por ejemplo, pues hace un par de años monté una academia online, antes de montar una consultora, y lo que hacíamos era, pues bueno, una vez pasaba diferentes exámenes, diferentes fases, y luego al final se generaba un título, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cómo hacemos para evitar casos como un caso muy sonado que hubo en España hace un par de semanas, en el cual yo diga que tengo la posesión de un título y no es la verdad? Pues al final, en este caso, tenemos un nombre de un documento digital firmado. Luego tenemos un firmante, en este caso, pues era yo como propietario de la academia, uno de ellos. Luego tenemos un hash del documento. Y luego tenemos transacciones, en este caso una transacción en la red de Bitcoin, en la cual se ha introducido este hash. De forma que yo puedo, si enlazo el documento de origen y enlazo esta prueba y esta firma digital, si yo ahora cambiase a Alberto Vega y pusiera Daniel 10, el hash del documento sería diferente. Luego ya no concordaría con el que aparece en esta transacción. Luego yo no podría probar que efectivamente tengo ese título. Es algo súper sencillo. Un poco, ahora entrar un poco más de cómo se utiliza, ¿no? Esto hoy en día. Al final, recordad que esto es muy experimental. En energía todavía no hay ningún caso de uso maduro, probado a gran escala. Es más, estamos en una fase de aprendizaje, sobre todo, en la cual estamos viendo cómo escalar los sistemas, cómo integrarlos en el día a día. Innovar en grandes empresas es complicadísimo, en consorcios más, muchísima parte política. En este caso, para mí, o sea, me voy a centrar en el caso más maduro que he visto. Hay más consorcios, más iniciativas, pero creo que no merece la pena todavía enfocarse en ellos. En este caso, la única iniciativa realmente madura que está llevando a cabo hoy en día es Enerchain. Está detrás de ella una empresa que se llama Ponton, de tecnología alemana, bastante pequeña además. Y al final, pues bueno, gran parte de las empresas de energía de toda Europa están adscritas a Ponton. En este caso, ellas lo que hacen es invertir de forma conjunta, para no tener que invertir cada una de ellas en el desarrollo de una plataforma que luego no tenga efecto red, no se comunique, no sea útil para el resto. Y en este caso lo que lanzan es varios casos de uso. El primer caso de uso es de trading peer-to-peer. Al final, hoy en día, de trading al final de grandes empresas de energía,
se basa en un libro de órdenes. Es como el trading convencional de activos de cualquier tipo, como una bolsa. ¿Qué problema hay hoy en día? Pues que te lo expliqué antes. Al final, si yo transmito la propiedad de un bien físico o digital, en Internet siempre necesitaba hacerlo con intermediarios. Entonces lo que Pondman está investigando es de cómo tenemos modelos en los cuales no hace falta un intermediario para hacer un modelo eficiente y escalable de trading de energía. O sea, en el cual toda la compensación se hace de forma automática y en tiempo real en la red, sin posibilidad de que haya disparidad, ¿no?, en la contabilidad de las diferentes empresas involucradas. Al final ellos lo que hacen es eso, tienen plataforma de mensajería, utilizan un sistema concreto que se llama Tendermint y luego tienen tanto el trading book como toda la parte de compensación, que al final es compensar deuda, sobre todo. Esto, bueno, si realmente os interesa esto, preguntarme luego, y el paper que tienen es de lo más avanzado que he visto a nivel de esta línea. Pero no, básicamente lo que hacen es respaldar toda la capa de comunicación y certificación de procesos y unificarla para que todos los diferentes actores de la red puedan verificar que es cierto, que no haya disparidad y que haya disponibilidad de esta información en tiempo real. A nivel de España tenemos también un caso curioso. Se llama la red Alastria. Nació hace poco más de un año. Inicialmente se llamaba la red Lira, que bueno, por un problema de nombres pues hubo que cambiarlo. Y al final este caso es un poco diferente. Este es un caso que no es específico para energía, pero va a tener cierto impacto a nivel de empresas de energía. ¿En qué consiste la red Alastria? Pues al final consiste en crear una red como tal permisionada. No es una red abierta como Bitcoin, es una red en la cual necesitas que te aprueben el acceso para poder participar. ¿Qué rasgo como tal tiene Alastria? Que la hace un poco diferente a otras cosas que vemos en otros mercados. Es una red cross, no es específica para el ámbito de energía. Esto quiere decir que es una red que va a ser consumida por cualquier tipo de banco, empresa de energía, de seguros y terceros. Y se enfoca solamente en crear estándares, no productos. Es alguna excepción. Se va a crear un producto que es de identidad digital. ¿Por qué? Porque al final es la base para conseguir interoperabilidad de sistemas, para eliminar esos silos, ¿no?, y que podamos realmente aprovechar el uso de la información. No obstante, se está haciendo desde un prisma con un modelo que se llama de identidad digital soberana. Os explicaré un poco ahora más sobre esta parte. Al final, el resumen es que yo como usuario, como ciudadano, sea dueño de mis datos y que yo decida en todo momento y lugar quién tiene acceso a quién, o a qué terceros cede esta persona la información. Y que yo como usuario, si cedo información, que sea capaz también de monetizarla. No que solamente la moneticen todos, menos yo, que es un poco lo que sucede hoy en día. Una parte muy interesante con la que yo trabajo hoy en día es la parte de tokenización. Como os explicaba, tokenizar es representar digitalmente algo que asiste a la realidad. Lo que hacemos de forma un poco diferente es que, frente a, por ejemplo, imaginaos puntos de Iberia, por ejemplo. Si yo tengo puntos de Iberia, realmente, ¿para qué los queremos, no? ¿Qué utilizamos hoy en día? ¿Podemos pagar el supermercado con puntos de Iberia? ¿Podemos hacer este tipo de cosas? Realmente no nos soluciona un problema en nuestro día a día, no sabemos muy bien cómo utilizarlos, no. Al final, aquí la principal diferencia es que el dinero tiene identidad. Entonces, además de que no puedo gastarlo dos veces, puedo tener plena trazabilidad sobre quién tiene qué y quién debe qué a quién. Entonces, si yo quiero hacer un programa de afiliación, tengo una serie de herramientas que puntos tradicionales, como en aerolíneas, pues no podías. No tienes una gestión en tiempo real identificada de balances. Y tampoco tienes terceros que te acepten esa forma, esa representación de valor, sino que es más de cara a uso interno solamente de una empresa. Aquí lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos lo que se llama una cuenta omnibus, es una cuenta bancaria, que se utiliza normalmente para compraventa de acciones. Imaginaos que yo compro acciones y tengo que hacer un pago. Y a lo largo del día pues se hacen millones de compraventa de acciones, ¿no? Si tuviera que hacer millones y millones de pagos, el coste sería ingente, no tendría sentido. Entonces lo que se suele hacer es, a lo largo del día se utiliza dinero digital y se compensa a final del día ya realmente con una transferencia bancaria, para solamente asumir el coste de un pago y no de millones, ¿no? En este caso, el dinero digital no requiere intermediarios, no se puede gastar dos veces y tiene identidad propia, que es un poco la principal diferencia. Pero esto nos abre un paraguas bastante interesante de oportunidades. Y es, primero, si tengo euros tokenizados, realmente lo que tengo es un wallet, es una cartera digital, en la cual yo soy el dueño de un activo digital. Si yo hago un pago, cualquiera de vosotros, no paso por un banco ya, a menos que sea un wallet de un banco. El pago es peer-to-peer, es de mí a cualquiera de vosotros.
Entonces ya replantea ya por definición el rol de los intermediarios. Pero además de esto, el pago se hace en tiempo real y a coste cero. Imaginas hoy en día en un comercio. Yo si voy y pago un comercio por una pasarela de pagos, Visa, Mastercard u otras, nos encontramos con que se cargan de un 3,5 y 4,5% de comisión por operación. Si usamos este tipo de plataformas, tenemos coste cero. Pero luego llega la parte más interesante. Y es un poco también lo que cambia un poco nuestra forma de plantear cómo funciona la empresa. Y es que no tengo solamente por qué tener euros tokenizados. Puedo tener kilovatios. Puedo tener litros de gasolina. Imaginaos, por ejemplo, que yo como empresa pues tengo una flota de 100 comerciales, por ejemplo. O de 10.000, por ejemplo. Entonces yo puedo llegar a un acuerdo con una petrolera y hacer una compra al por mayor de 100.000, por ejemplo, litros de combustible, ¿no? Para un año. Y acceder a un rappel por volumen de compra, a un descuento. Yo realmente, ¿qué estoy haciendo? Estoy comprando, a valor de hoy, el derecho futuro de hacer uso de un bien. Es lo que se conoce como un contrato futuro. Solo que aquí modifico la experiencia de usuario. Aquí parece que estoy pagando con ese mismo bien. Entonces, si ahora mismo cualquiera de esta persona, de mi flota de la empresa, flota de comerciales, va a una gasolinera, podrá pagar en litros de combustible. Porque él en su wallet tendrá litros de combustible. Realmente lo que hay son euros, no son litros de combustible. Pero a nivel de experiencia de usuario parece que es así. Y esa persona no podrá pagar con euros, solamente podrá pagar con litros de combustible y donde yo le diga. Entonces puedo darle inteligencia al dinero. Y esto es muy importante de cara a círculos de fidelización. Yo puedo crear un programa de fidelización con varias empresas en la cual puedo crear un activo que me permita pagar donde yo quiera, para solamente los servicios que yo quiera. Más o menos como las acciones. No, porque yo no puedo pagar con acciones. No, pero se puede intercambiar. Sí, pero ya necesitas ir a un mercado. Pero imagínate que yo fuera aquí a una cafetería. Claro, pero imagínate si yo fuera directamente a una cafetería y pudiera pagar con puntos de Starbucks. O que pudiera pues pagar en kilovatios o litros de combustible. El valor tenga el combustible, el petróleo, eso, porque el valor subirá. No, pero yo estoy pagando en euros. Yo, si compro 10.000 litros de combustible, aunque a mí me parezca como que en mi monedero digital tengo 10.000 litros de combustible, lo que he comprado es, a día de hoy y a precio de hoy, 10.000 litros de combustible que podré usar en el futuro. Y al final es un acuerdo con una empresa que me permitirá cambiarlo. Sin tener en cuenta el valor del combustible en el momento del pago. No, lo tienes en cuenta a día de hoy. Es un contrato futuro, lo que se llama. Que es de yo acuerdo, a día de hoy, el derecho de usar algo o venderlo a futuro. De acuerdo a marco que tú quieras. Pues puedes poner un año de límite, por ejemplo. Y si cambia el valor del combustible durante ese año, pues ¿te da igual? Porque ya has acordado de eso. alguien perderá. No, realmente no. A la empresa de combustible le da igual. Vende más hoy. Ya está. Es como si yo, pues, en lugar de... Si tengo un camión cisterna con, no sé, con 1.000 litros de combustible, en lugar de rellenar, pues, 20 euros al día, o 30, pues relleno todos de tirón, ¿no? A cambio de que me hicieran un descuento. Pero luego os diré un poco ahora más a la capa un poco de más complejidad, ¿no? De esto, de quién nos habilita también esto. Por ejemplo, en Brasil estoy trabajando con el gobierno, también otras cosas, para cómo, por ejemplo, con ayudas públicas, cómo podemos garantizar que la gente, si tiene fondos que son solamente para vivienda, si solamente para productos básicos de consumo, o diferentes tipos de servicios, cómo podemos hacer para darles fondos y que solamente puedan gastarlos en eso, ¿no? O sea, cómo podemos hacer que ni terceros, por ejemplo, también estoy trabajando con ONGs, cómo podemos evitar que Mafia se quede con parte de los fondos, ¿no? Que a día de hoy son 2/3 prácticamente de los fondos recaudados de ONGs van a parar a mafias intermediarios. ¿Cómo podemos hacerlo para que podamos evitar todo esto, ¿no? Que esos fondos no se puedan extraviar ni puedan ser utilizados con otro fin para cual no es el ideado. Entonces, esto cambia muchísimo todo, porque de repente, si lo pensáis, convertimos la experiencia de usuario en una especie como de trueque. Cuando el trueque a lo largo de la historia realmente nunca ha existido. O sea, la gente nunca quería cambiar vacas por gallinas, ¿no? Al final utilizaban unidades de cuenta, utilizaban granel, utilizaban oro, utilizaban otras cosas para respaldo. Si yo tengo un sistema en el cual todo está respaldado por euros, y realmente con lo que juego en la experiencia de usuario, sucede algo muy bonito. Y es que puedo ir a Starbucks y pagar el café con puntos de fidelización de una empresa de energía como Biosco, o con kilovatios que me he ahorrado de mi factura. Entonces puedo realmente, da igual con qué pagues y qué se acepte. Pero realmente lo que está sucediendo realmente es enviar euros. Todo lo demás es experiencia de usuario.
Y esto va a tener un impacto muy grande. Os explico por qué. Yo, por ejemplo, una gran empresa de energía, trabajé en un piloto que utilizábamos Internet de las Cosas. Entonces estamos jugando un poco en torno al concepto, ¿no?, de cómo utilizar dos tecnologías diferentes para resolver problemas cotidianos. Un problema cotidiano es el de puntos de carga de coches. Por un lado, no hay puntos de carga eléctricos porque no hay coches eléctricos, y por otro lado, no hay coches eléctricos porque no hay puntos de carga. Entonces la idea de partida es de cómo convertir algo tan básico como un punto de carga de forma que podamos hacer que cualquier persona pueda ofrecer un punto de carga y tener una aplicación de forma que de repente el acceso como tal a la comercialización de energía se haga de forma distribuida. Si tienes una toma corriente en tu casa, puedas vender energía a terceros o un tercero cargue su coche ahí. Y tenemos un problema inicial, y es que si queremos hacer esto en parkings, en gran parte de los parkings no hay ni wifi ni conexión a red. Entonces, ¿cómo hacemos para enviar valor digital? Si no hay servidor, no hay forma de enviar valor fuera, ni enviar información fuera, ¿no? Utilizamos como tal blockchain para hacer pagos desde nuestro móvil, desde nuestro wallet, con dinero digital, a través de Bluetooth, a un enchufe inteligente. Y es algo parecido como cuando vais al hospital, tenéis la típica televisión con monedas, ¿no?, y vas metiendo monedas y va funcionando. Es algo muy similar. Realmente lo que haces es enviar valor que será compensado el momento que tú salgas fuera de la luz y ya te sincronices con el servidor central. Antes era impensable, no se podía hacer un sistema como estos. Tienes que hacerlo con dinero efectivo o no podías hacerlo con dinero digital. Entonces, si yo ahora mismo, imaginaos que por ahorrarme 3 euros de la carga de mi coche eléctrico, decido romper el móvil, estafar el sistema, lo que sea, el enchufe tiene un histórico, lo que se llama un registro de transacciones, un log, muy básico, que me permitiría que si yo intento estafar el sistema ahora sí, que el siguiente que llega, lo mismo, sincronice de nuevo todo el estado de transacciones de la red, en cuyo caso me cobrarían igual. Pero para mí esto cambia un poco, hay ciertas cosas que cambian un poco hoy en día. Para mí me plantea ciertas cuestiones. Y es que, por ejemplo, imaginaos hoy en día, pues, ¿cuál es el modelo relacional entre una empresa de energía y un consumidor? ¿Cuándo estamos en contacto, no? Al final, cuando estamos en nuestro hogar o en las oficinas, ¿no?, en la empresa de energía. De hecho, hay algo que todavía no entiendo de ver. Si tenemos 3 inmuebles, tenemos 3 contratos con la empresa eléctrica. Cuando yo como cliente soy un cliente único. ¿Por qué no tengo uno? Ya me inicial, ¿no?, como idea de partida. Pero ahora, imaginaos lo siguiente. Imaginaos, por ejemplo, que yo voy a cenar pues, a casa de cualquiera de vosotros esta noche. Imaginaos que yo, pues, ya me gustaría tuviera un Tesla, ¿no?, el Model S, el P100D. Recargar un Tesla como esto, pues equivale al consumo medio de un hogar durante 5 días. Ahora imaginaos que yo voy con mi coche sin batería, todo contento, a cenar a vuestra casa. Y oye, nada, que voy a cargar el coche. Me diréis, oye Dani, ya te vale, ¿no? Pero al final, ¿por qué es esto? Porque hay una desconexión entre dónde utilizas energía, ¿no?, y luego el modelo relacional que hay con la empresa. Tu empresa no te acompaña en el día a día. Al final, quien asume el coste de la electricidad es el propietario del inmueble. Ahora imaginaos lo siguiente. Imaginaos que yo tengo un enchufe más bien tonto con una capa muy básica de identidad. Que tengo un wallet como tal. Y que tengo una identidad digital única para la empresa. Entonces aquí sucede algo muy bonito. Y es que yo puedo ir con mi coche que está asociado a mí y yo como cliente de esta empresa y puedo cargar mi coche y realmente, en este caso la carga no lo asumiría aquel que vaya a cenar a su casa, sino que lo asumiría yo. Y esto ya cambia, es un cambio radical, por muy simple que parezca. Es que ahora mismo la relación entre empresa y usuario ya no es desde mi domicilio o la empresa eléctrica como tal, ¿no?, sus oficinas. Ahora de repente me acompaña en todo momento y lugar. Y esto abre una serie de puertas. Ahora mismo, por ejemplo, ¿cuál es la commodity, no? O sea, al final, ¿a qué se dedica una empresa de energía? Sobre todo, a generar, distribuir o vender energía, ¿no? Ahora os pongo un ejemplo. Imaginaos el caso que os ponía de dinero tokenizado. La parte de identidad digital. Ahora imaginaos que, por ejemplo, una empresa de energía tiene una red de puntos de carga, como tal, que pueden ser propios o de terceros. Y ahora imaginaos que yo voy, pues bueno, me quedo sin batería en mi coche. Yo realmente cuando me subo a mi coche,
Lo que yo no quiero es cargar el coche, ¿no? Yo quiero, pues igual, ir con mi familia al cine o dar un paseo por el centro y demás. Ahora imaginaos que Starbucks, por ejemplo, me ofrece una carga gratuita de mi coche si voy a un establecimiento que está en el centro de Santander, para que yo lo cargue, pero a cambio me descargo un wallet de Starbucks o compro un café. Al final aquí, ¿quién se lleva dinero? Se lleva dinero la empresa de energía, ¿no? Por llevar a su cliente a consumir un servicio determinado a un sitio determinado. Luego, aquí, ¿cuál es la commodity? Entonces, ahora, ¿a qué se dedica la empresa de energía? Ya no es a la energía, ¿no? Sino aprovechar su efecto red, su llegada a muchos sitios, para ser una plataforma. Es lo que se conoce como energía como plataforma. Y es que ahora ya no eres ni siquiera tú el que ofrece el servicio. Ahora tú permites aprovecharte de tu llegada, de tu presencia en muchos sitios, de tu conocimiento de mercado, para que terceros ofrezcan servicios que consuma tu cliente, pero también que le aporten valor en su día a día. Porque si no, no tendría tampoco ningún sentido. Y esto ya cambia radicalmente, ¿no? La experiencia de usuario, y cambia radicalmente cómo funciona una empresa de energía. Porque pasa a ser una empresa de servicios de información. Vas a competir con los típicos gigantes. Y esto era algo pues, que era impensable hasta hace muy poco, si lo pensáis. Os voy a hablar un poco también de una parte muy interesante. Es algo que... 5 minutos. Vale. Y es el ámbito de las ICOs. Las ICOs al final es un nuevo mecanismo de financiación colectiva. Es algo muy similar al crowdfunding. Pero imaginaos, por ejemplo, yo que vengo del mundo de las startups, inicialmente, imaginaos, por ejemplo, que invertís en mí, por ejemplo. ¿Cómo podéis vender vuestras acciones de mi empresa? Cuando os canséis o pasado un año. No podríais. Hasta que yo amplíe mi siguiente ronda de capital o hasta que yo salga a bolsa. Entonces, había una limitación siempre que invertías en pequeñas ideas o en empresas que todavía eran incipientes, ¿no? Como tal, para incubar y acelerar su desarrollo y darles al final pulmón financiero. Entonces, realmente lo que hacemos con esto es una mezcla entre crowdfunding como tal, entre que pueda haber una comunidad que invierta en el lanzamiento de nuevos productos y luego un vehículo de inversión tradicional como de inversión de startups, ¿no? De fondos de capital riesgo, conocido como venture capital, sin la complejidad que tiene luego liquidar tu posición, con ese riesgo añadido. Entonces, aquí lo que se llaman dos diferentes tipos de token. Uno se llama utility token, que es, imaginaos que por ejemplo, yo pues invierto en un dron, ¿no? En el lanzamiento de un nuevo dron o un nuevo sistema. Pero solamente va a haber 1000 unidades. Entonces yo compro una ficha que equivale a la compra de un dron cuando salga. Con la excepción de que yo puedo vender mi derecho a canjearlo por ese dron en un mercado abierto a cualquiera. Entonces si ese dron resulta ser muy bueno y solo hay 1000, pues la gente tenderá a pagar más, ¿no? Por el dron. Habrá mucha más demanda que oferta disponible. Entonces lo que se conoce como utility token. Al final es una ficha de cambio, digamos, que te permite acceder a un servicio o un bien que quizás no está ofertado en el presente, pero que lo estará o en el presente o en el futuro. No es una acción como tal. Y luego está lo que se conoce como security token. Un security es algo muy similar a una acción. Yo puedo invertir, puedo tener esos tokens y esto me puede dar derecho a percibir beneficios, en este caso del sistema. O puedo acceder a votar en juntas accionistas. O puedo tener también acceso al sistema. Estoy trabajando ahora mismo pues, en varios modelos, varias ICOs que se llaman este tipo de vehículos de inversión y modelos de negocio, en los cuales pues, bueno, lo que haces es integrar gente que está fuera del sistema sobre todo y generar sobre todo comunidad. Entonces en un caso estamos haciendo esto aplicado a un mercado deportivo, a cómo apoyar en este caso a las futuras estrellas de grandes deportes que hoy en día tienen que hipotecar su carrera pues, a principales, 3-4 principales patrocinadores que al final les limitan, ¿no? ¿Por qué no puedo acceder a la comunidad, no? Aquellos hinchas que quieren participar en el día a día pero no tienen vehículo para hacerlo, ¿no? En otra Sideshow lo que estamos haciendo es algo un poco diferente. Es el mercado del arte. Es por un lado un modelo, un mercado de compraventa de arte, de artistas, y luego por otro lado una plataforma de inversión en la cual tú puedes apoyar artistas incipientes para que puedan vivir de ello. A cambio te quedarás pues, un porcentaje de las ventas futuras. Y lo estamos viendo también, pues, en este caso, y ahora vengo hace un par de días de México,
Hay muchísimo foco a día de hoy en inversión en renovables y lo que está haciendo es tokenizar la generación de paneles solares. Yo como tal ya no es una empresa la que invierte en una esplanada enorme, un terreno enorme y monta infinidad, ¿no?, de paneles. Ahora podemos hacer que sea una comunidad quien invierta en este caso y se quede con una porción. Entonces tú podrás o bien utilizar esa energía o podrás venderla a un tercero. Podrás tener acceso a ese royalties. De eso ya no dependes de esa gran empresa, ¿no?, para hacer esto, sino que ya puedes hacerlo cualquiera. Incluso yo puedo hacer una inversión entre un vecindario, o puedo hacer que terceros inviertan en enlazar un grid de energía para mi vecindario, aunque no iban en él. Pero en cambio se quedarán con un fee de energía consumida, un fee por transacción. Entonces al final abre muchísimo las capacidades de modelar nuevos modelos de negocio. Y luego, bueno, por terminar, uno de los principales ámbitos también de cómo conseguimos, al final, ¿no?, generar modelos de negocio aprovechando todas las capacidades de información, de analítica que tenemos. Que eso al final es un problema que a mí me preocupa mucho, y es la parte de privacidad, ¿no? De cómo podemos, por un lado, yo por ejemplo trabajo mucho en esto, ¿no?, en este ámbito de privacidad de datos, de cómo podemos utilizar la información sin revelar la información personal. Al final, hoy en día digamos que los sistemas de identidad están obsoletos. Imaginad, por ejemplo, el ejemplo típico de si vais a una discoteca cuando sois jóvenes, ¿no?, tenéis que mostrar vuestro DNI, en el cual, solamente para probar que sois mayores de edad, en el cual pues figura vuestro nombre, quiénes son vuestros padres, dónde vivís, un número personal único. ¿Realmente es necesario dar toda esa información para solamente saber si eres mayor o menor de edad? No tiene ningún sentido, ¿no? Realmente hoy en día estamos dando cantidades ingentes de información para todo, de información que luego se almacena y no se utiliza. Y eso es susceptible de robo y de suplantación, y es un riesgo enorme, porque cada vez vamos a dar mucha más información. Entonces, lo que hacemos un poco es lo equivalente a decir: Dani, ¿eres mayor de edad? ¿Sí o no? Y solamente recibes un true, un false, un sí o un no. Y es más, si solamente lo quieres saber una vez, pues lo recibirás una vez y perderás el acceso de forma indefinida, porque realmente no necesitas más. Y lo que hacemos, por un lado, es simplificar la cantidad de información que recibes para que sea lo justo y esencial para que tú puedas llegar a una conclusión como empresa. Luego la siguiente parte, la que estoy trabajando ahora mismo, esto es directamente con el MIT, es de, hoy en día, los algoritmos de minado de datos. Al final es de cómo extraer conclusiones a partir de volúmenes muy grandes de información. Hoy en día esto tiene un problema muy grande, y es que si yo mino información como tal que es sensible, que es privada, lo que hago es revelar la información a todos aquellos que estén participando en este proceso de minado. Luego yo no puedo hacer minados de información entre varias empresas con información personal, porque revelaría todo. Entonces, lo que estamos haciendo es trabajar, bueno, esto forma parte de un consorcio del MIT que se llama Trust and Data, y lo que estamos haciendo es algo equivalente. En lugar de enviar la información a los algoritmos, lo que hacemos es lo contrario, es enviar los algoritmos a la información. Como que tienes la analítica en la parte local y solamente recibes la conclusión. Entonces yo ahora mismo estoy trabajando en una cosa, un híbrido, estamos siendo pioneros en esto, y es por un lado utilizamos blockchain para certificar información a través de terceros de confianza, de forma que tú como usuario eres quien controla todo, y por otro lado estamos utilizando esta otra capa, que se conoce como Secure Multi-Party Computation, para poder hacer analítica de datos, de forma que yo puedo tener información certificada, trazable, segura, sobre la cual extraer conclusiones sin conocer la información, que es algo muy relevante, ¿no? Si yo al final quiero, como empresa, sobre todo, ofrecer servicios que se adapten en tiempo real a las necesidades de mis clientes. No tengo que conocer mis clientes, solamente tengo que garantizar que otros proveerán de los servicios que esa persona necesita. Y bueno, con esto me gustaría directamente saltar a la parte de dudas que podáis tener. Yo sé que esto es una materia bastante densa, normalmente explico esto en 8 horas para que os hagáis, así que he tenido que ir bastante rápido, tiene mucha profundidad, pero bueno. Bueno, sí, yo tenía 2 dudas. Una de ellas era en la parte que explicaste lo del a futuros, en el intercambio como en el troque que había. Sí que es verdad, o sea, futuros pues, las hacían las empresas para asegurarse el abastecimiento de la materia prima y blindarse contra la especulación. Pero sí que es verdad que luego la gente especula con el futuro. Y, o sea, una moneda no se tendría que poder especular para evitar que
sea... No, tú en este caso no especulas con el futuro. Lo que haces es ligar el valor de ese futuro a euros. Entonces tú solamente, si yo tengo un derecho futuro a usar, imagínate, 100 litros de leche, realmente estoy moviendo 100 euros. O sea, nunca va a valer más de 100 euros como tal, me refiero. O sea, es un futuro de toda la vida. Sí, pero la duda me surgió un poco cuando hicieron la otra pregunta de ¿y luego va a valer más? Porque realmente, o sea, ¿qué evita que la... Pregunto, ¿qué evita que la gente diga, bueno, pues no lo voy a comprar ahora porque voy a esperar quizás a que valga más o menos? Porque eso, como bien dijiste, a la empresa le viene mejor vender ahora cuanto más mejor. Pero las otras personas que intercambian sí que pueden decir, bueno, pues yo voy a esperar a que valga más o menos y eso retendrá, digo yo, que gasten o no. Que es una cosa que en teoría no tendría que ser. Pero ahí no abrirías futuro, no abrirías nada, esperarías. O en este caso aquí no aplica, pero tú en bolsa lo que haces es abrir un corto. Abrir un corto es vendo a precio de hoy con compromiso de compra mañana o cuando sea. Eso sí espero que yo baje el precio, ¿no? Sí, pero... En este caso no hay posibilidad. No hay posibilidad perdona, esa es la duda que me queda. No hay posibilidad porque tú solo lo compras en ese momento y ya no puedes volver a interaccionar con ello. El ejemplo con bricks de leche. Compramos hoy en día 100 bricks de leche. Tú dirás, ¿para qué quiero 100 bricks en casa, no? Realmente lo que hago es tener un derecho de acceder a ello. Entonces, pues la semana que viene, cuando esto acabe, pues podrás ir al supermercado y podrás coger un brick de leche, pagarás con un token específico y ya está. O sea, no podrás vender tu acceso futuro a eso. Vale. O sea, podrías, pero no se utiliza en el día a día. O sea, tú como empresa, como tal, no utilizas eso en el día a día. Vale. Lo utilizas más de cara a cómo jugar con la experiencia de usuario. Vale. Y cómo crear... Sí, vale. De acuerdo. El valor está en que sientas que estás intercambiando el objeto más que... Pero realmente experiencia de usuario. O sea, realmente no estás comprando con realmente leche. Es solamente un contrato. Solo que de cara a experiencia de usuario parece que tú pagas con eso. Vale, ok. Me había quedado con lo de fuera. O sea, no es que tú estés enviando leche, no. Es solamente un... No es un futuro. Claro. Realmente es una sensación de hacer. Tú piensas que solamente mueves euros. O sea, si un litro de leche equivale a un litro de gasolina, yo podré, si tengo un acceso a este bien futuro o una valoración determinada, podré pagarte un litro de gasolina con un litro de leche. Al final te estoy enviando un euro. Es lo mismo. ¿Y la otra? Bueno, espera, tenía él dos preguntas. Bueno. Sí, la otra era cuando comentaste lo del Internet of Things de las claves. Y sí que es verdad que añades como una capa de seguridad, ¿no? Cuando aplicas blockchain. Pero mi duda es, no pases, o sea, si ahora tienes la capa de seguridad en la zona del software, ¿qué quita a otra persona de decir, vale, la siguiente, el punto débil de la cadena es el hardware? Y dices, hay un montón de placas que ni siquiera tienen protocolos HTTPS ni nada de esto. ¿Qué evita que una persona acceda a la placa, ejecute los comandos de la placa como si tú hubieras validado con tu identidad, que es lo seguro, y hagan, no sé si me explico, o sea, te suplanten pero en la parte del hardware? O sea, hagan que la placa... Siempre que hablamos de sensorización y certificación, siempre tienes problema en primera milla y en última. Yo, por ejemplo, claro, si sensorizo energía generada a través de un panel eólico, por ejemplo, o panel solar, yo podría ver cómo hay energía que se produce de noche, ¿no? En un panel solar. Si tuviera un generador al final a petróleo conectado. Entonces, realmente hay formas de detectar patrones irregulares de generación. Y luego, para mí, la única forma que se me ocurre de resolver esto es que tengas una capacidad de generación certificada por un tercero de confianza. Esto quiere decir que si mi panel solar tiene una capacidad de 5 megavatios, yo ni siquiera con un pico podré generar nunca mayor que eso. Entonces, una serie de, al final, de reglas que pones ya por diseño de la solución. No obstante, esto no evita que si un día generas dos, que tengas una forma que un tercero intente, ¿no? Al final falsificarlo cambiando las conexiones. O sea, sería complicado, sería mucha triquiñuela para algo que no pesaría tanto, pero bueno, aquí a menos lo que tienes es la certidumbre de tener todo asesorizado en tiempo real. Entonces, si te la quieres jugar y lo haces mal, te van a pillar, porque no puedes luego borrar la información. Entonces, por eso no soluciona todo el problema. Igual que yo puedo trazar, yo también he trabajado mucho con Walmart, con otros en certificada de realimentación que provenía, por ejemplo, hicimos la deserización de naranjas que iban del puerto de Valencia hasta México. Entonces yo puedo garantizar el origen de esas naranjas, puedo dar todos los procesos firmados por terceros de confianza, decir o sea, toda la información relativa a ellos. No obstante, si alguien de la tienda ve una cesta y ve otra y hace así, eso no puedo evitarlo. Entonces siempre tienes un problema final de última milla.
Aquí lo que haces es dar un paso más adelante, ¿no? En dar una serie de garantías que antes no había. Bueno, muchas gracias. Si tenemos una última opción para alguien que no haya preguntado todavía. Pues solo una. Bueno, venga, yo mismo. Hola, Ibai, muy buenas. Todo esto de las monedas está muy bien, pero ¿quién regula? ¿Hay un organismo que regule las criptomonedas? Bitcoin y todas estas que hay por ahí. Como tal, por un lado están criptomonedas, que eso es mucho más difícil de regular porque no hay una empresa detrás. Y luego está la parte de tokens, al final de fichas de casino de empresas que ya están reguladas. Es que esto ya viene regulado hace mucho tiempo. Yo, por ejemplo, pues tuve una de las primeras empresas, Bit2Me, que empezamos a hacer esto, ¿no? Empezamos a hacer compraventa de bitcoins en 2014, 2015. Entonces, nosotros inicialmente no había una normativa al respecto. O sea, fuimos hecho con Comisión Europea, con Banco de España, con CNMV y demás. Intentamos un poco darle un marco regulatorio que tuviera sentido. Entonces, a día de hoy, ¿qué es? Es un efecto comercial. Quiere decir que es algo, no es una divisa, no es una moneda, porque no tiene un banco central detrás. Luego, en este caso, las criptomonedas no están reconocidas como tal. No obstante, sí se reconoce que tienen valor en el mercado y que se utilizan como medio de pago. Entonces, si lo utilizas para una compraventa de un servicio, pues tendrás que pagar un IVA también. Pero si compras Bitcoin, no pagas IVA, porque se considera como tal un efecto cambiario. Igual que si yo compro fichas de un casino, no pago IVA. Entonces, es algo similar. En el caso de tokens, esa es la regulación que aplica para el dinero común. O sea, si yo soy una empresa de tecnología financiera, una startup, al final tengo que aplicar una serie de criterios de identificación de clientes. Por ejemplo, en su día fuimos la primera empresa en aplicar esto para clientes que tengan compraventa de Bitcoin. Entonces, a día de hoy, la regulación lo que dice es si mueves menos de 300 euros al día con un tope de 2.500 euros al mes y año, sirve con una serie de indicadores básicos de identidad. ¿Qué utilizamos nosotros en Bit2Me? Bueno, sigue funcionando hoy en día. Utilizamos teléfono móvil, número español. En España no hay posibilidad de adquirir una línea de telefonía móvil sin una entidad detrás. Todas están verificadas, es muy fácil de consultar con el operador. Dirección IP, bloquear las peticiones con camufladores, con la red Tor, y luego correo electrónico. Entonces teníamos una vía muy sencilla para identificar, aún así de forma básica, a clientes y luego detectar patrones ya extraños, ¿no?, de uso. Por ejemplo, imagínate que todos los días a las 3, entre las 3 y las 3 y 5, tienes 5 teléfonos móviles que extraen todos 300 euros. Aquí hay algo extraño, ¿no? Entonces ya puedes investigar y lo que haces es un reporte de una irregularidad al SEBLAC, que es la Agencia de Control del Blanqueo de Capitales en España. Y luego al final, pues si superas esa serie de límites, por ejemplo, eso se utilizan hoy en día. Por ejemplo, si utilizáis Revolut y otra serie de empresas también utilizan esto. Entonces, si quieres utilizar más de esto para echar esos límites, y realmente tú como startup no te interesa meter muchos límites, sino que la gente pruebe tu servicio y luego ya lo siga usando, luego lo que haces ya es como cualquier banco. O sea, puedes hacer un onboarding o bien dando una copia de tu DNI, dando una copia de una prueba de la factura, prueba de residencia, o puedes hacer un onboarding con biométricos o con videollamada. O sea, eso es un poco... Y luego al final es... Ahí ya no tienes esos límites. Y luego en el caso al final eso, de los tokens, realmente es que eso, es lo mismo, o sea, la normativa que aplica a cualquier servicio financiero. O sea, no se reinventa nada nuevo. En un caso que es un poco diferente, es el de activos digitales que por el mero hecho de tenerlos ganen valor, y activos que dan derecho, que a la vez dan acceso a un servicio futuro. Imagínate, por ejemplo, que yo por diseño sé que la empresa va a lanzar solamente 1000 drones y que va a haber 1 millón de personas deseando tener uno. Entonces ya sé que por diseño, si yo invierto los primeros, voy a ganar dinero con ello. Y esto no es una acción, es un derecho de compra futuro, que yo puedo intercambiar, ¿no? Entonces hay todavía ciertos blancos en eso. Al final la regulación americana, en este caso la SEC, lo que dice es si por el mero hecho de tener, en este caso el token, va a ganar valor o hay una capacidad inflacionaria, esto quiere decir que va a ser un security, en cuyo caso un inversor minorista no puede invertir. En cuyo caso se considera security, que al final es como una acción. Y solamente puede invertir pues, un inversor mayorista con tickets de más de 10.000 euros, que tenga acreditados pues, más de 300.000 euros. Entonces son una serie ya de requisitos, ¿no? Al final, para que no pueda cualquiera invertir una cantidad masiva de dinero que no se sabe de dónde viene. Esto era algo que sí pasó en algunas ICOs hechas en otras nacionalidades a principio. Hablamos de 2 años y medio. Pero a día de hoy está sumamente regulado. Ya no es posible hacer lo que se hacía hace un par de años.
ahora mismo corres el riesgo, sobre todo si tienes un inversor en Estados Unidos, de que te pongan una demanda colectiva. En cualquier caso, si yo soy con un solo inversor americano que tengas, que te diga, no, es que yo he invertido en esto porque iba a subir de valor y me he encontrado con que he perdido dinero. Te denuncia, vas a la cárcel. Y funciona así en el día a día. Yo ahora mismo estoy gestionando las principales ICOs que van a ser las primeras en Europa en lanzar como security. O sea, esto crea un precedente a nivel de marco legal. Y realmente tienes muchísimo cuidado, hay que tener muchísimo cuidado sobre todo en esto. En quién identificar muy claramente cuál es la procedencia de los fondos y involucrar siempre las autoridades regulatorias. Aquí esto no es lanzar tu ICO, en este caso si emites un token, es estar semanas hablando con el Banco de España, con la CNMV, con el SEBLAC, que ellos conozcan tu proyecto, que sepan muy bien todos los mecanismos. O sea, es algo muy a medida día de hoy. Pero al final es como empresas como FinTech, ¿no? Lo mismo. Al final en Singapur, en Reino Unido, tienes el sandbox, ¿no? El entorno de pruebas te permite al final tener cierta flexibilidad. Aquí no lo hay en España. Te aplican las leyes comunes para también las grandes empresas. Entonces lo que haces es ir mostrando un poco lo que vas haciendo al regulador y muchas veces ni siquiera puedes hacerlo a nivel de España. Tienes que hacerlo en otros países, pero siempre de forma muy regulada. Y siempre, sobre todo, con mucho cuidado si tienes un inversor americano, porque a mí me vas a la cárcel. Vale, gracias. Pues, lamentablemente ya no tenemos más tiempo. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.